¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Poesías y Poetas en la Radio por Radio Chiriquí 103.3. Hoy es un día súper especial. Nos encontramos desde la Biblioteca Pública Santiago Anguissola Delgado en la ciudad de David, acompañados de nuestra autora, historiadora, escritora Milagros Sánchez, gestora cultural. Sobre todo, Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Priscila, por la oportunidad de participar en tu programa tan escuchado, un espacio que le brinda la oportunidad no solo a los artistas de la pluma, a los poetas, sino también a los escritores como nosotros, que en los últimos años pues venimos rescatando la historia local de la provincia. Así es, y tengo aquí entre mis manos la primicia, Vida sobre Rieles, las huellas del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Y quisimos venir hoy a la Biblioteca Santiago Anguissola Delgado, que muy amablemente nos ha abierto sus puertas, su personal nos ha atendido de manera extraordinaria, están pues brindando ese servicio tan cálido a la comunidad, porque aquí, Milagros, estuvo una de las estaciones del ferrocarril. Cuéntanos, mándanos así un poquito la historia, unos años atrás, a ver, con esa magia que tú sabes hacer. Es una historia que se remonta a más de 100 años atrás, cuando el presidente Belisario Porras intentó, al igual que otros presidentes, enlazar a Chiriquí con Panamá, porque era un concepto que se tenía en el momento. Incluso venía la idea de enlazar toda la América Central, desde México incluso, desde los Estados Unidos también hasta el sur. Pero eso no fructificó, eran tiempos de ahorro, pocos recursos, veníamos de recién ser creada como república, así que Porras se decidió... Contención del gasto. Solamente, sí, lo criticaron incluso por el ferrocarril de Chiriquí, se fueron como $2 millones y eso era algo extraordinario para la época. Así que Porras se concentró en hacer una obra de fomento, o sea, de promover a la agricultura, la ganadería, el comercio, porque eran sitios muy despoblados. La zona por donde llega el tren en sus etapas iniciales son sitios de una dispersión demográfica pues muy fuerte. Un pueblito aquí, otro caserío acá, y la gente le criticaba eso. ¿Cuántas personas más o menos vivían? Bueno, cuando nosotros nacemos como república éramos como 63,000 personas en Chiriquí, en el primer censo de 1911. Y éramos de las provincias más pobladas, pero estábamos muy dispersos en todo pues el territorio del norte, el occidente y el oriente. Así que Porras decide, no, vamos a invertir en esa provincia de Chiriquí que tiene una gran cantidad de recursos. Porras apostaba a la creatividad, al ingenio, al trabajo de los chiricanos para que con esta generación agropecuaria se pudieran solventar las necesidades no solo de la capital, sino que se pudiera exportar. Y por eso también este trazado comienza en el puerto de Pedregal. Ese fue el punto clave para enlazar los pueblos y que todo se embarcara por el puerto y llegara pues a las otras provincias, la capital e incluso el exterior, abastecer. Porque Porras lo que quería era fortalecer la economía de una provincia que todavía seguimos siendo los más alejados de la metrópoli, donde está la zona productora, pero el traslado de los productos sigue siendo algo pesado para la gente. La logística, la distancia de más de 400 kilómetros. Si te imaginas que ahora en el presente le cuesta a nuestros productores llevar su mercancía a Panamá, imagínate a principios del siglo XX. No, ¿cómo era el transporte en esa época? Tus bisabuelos andaban a pie, a caballo si había recursos, y las carretas eran un lujo. Solo de Boquete a David, para traer los productos de allá, se necesitaban 2 días, 48 horas de viaje en carreta. No habían puentes, no habían los medios de comunicación adecuados para... Porque ahora es para nosotros tan normal. Exacto. Montarnos a un auto, a un autobús. Por eso es que este tipo de trabajos quiere valorar ese esfuerzo, ese legado de nuestros ancestros. Nosotros ahora con un clip, ¿verdad? Tenemos tantas cosas a nuestra disposición. El almuerzo, la medicina con un toque del celular, pero usted si se enfermaba y estaba ya en Cantarrana, que es hoy Santa Rosa en Dolega, se moría. Por eso que se moría porque no encontraba. La tradicional, las plantas. No habían médicos, no habían centros de salud. Las personas tenían que saber cómo resolver. ¿Cómo resolvían? Así que el ferrocarril les viene a revolucionar la vida a los chiricanos y extranjeros que deciden vivir aquí por casi 80 años. Porque lógico, al principio fue mucho más fuerte el impacto, pero el ferrocarril
se inaugura en 1916 y desaparece totalmente en 1997. O sea que tenemos 81 años de existencia. ¿En el 97? Sí, porque en la zona del Barú, donde estaba la bananera, se siguió utilizando. Cuando desapareció en todos los otros sitios, el primero en desaparecer es Boquete, después el ramal a Potrerillo, desaparece en los años 70 el de Pedregal, en los años 60 desaparece hasta Alange porque se cae el río Chico, el puente sobre el río Chico, y después yo usé en los años 80 la Concepción Puerto Armuelle, 84, 85, yo monté un motorcito de eso, pero se mantuvo, ese desaparece y permanece el que entra, ya manejado pues por la compañía frutera, a buscar los bananos por toda la finca y embarcarlo en Armuelles, ¿no? Entonces, esa es la última. En 1997. 1997. Así desaparece el transporte gratis para los estudiantes de las zonas bananeras para ir a sus centros educativos en Puerto, y desaparece la ambulancia. Era un vagoncito que tenía una cruz, como de Cruz Roja, y si tú eras de la finca, bueno, y tenías una cita médica allá en el Puerto Armuelle, el tren te llevaba gratuitamente allá. Entonces este sistema pues fue muy extrañado, sobre todo por la gente de la zona bananera, que imagínense, ahí se inauguró ese ramal del año 28, 29, más o menos, y existió casi por más de 50 años. Eso era básico para ellos. Allá no habían líneas de transporte. Exacto. El transporte viene a aparecer de manera organizada en los años 70. Muchos años después. Eso es hace poquísimo. Y vemos milagros pues, en otras latitudes, como el tren nunca desaparece, a pesar de que hay carreteras, de que hay otros medios de transporte más sofisticados, pero el tren nunca desaparece. En el caso de Asia, en el caso de Europa. Bueno, yo estuve hace unos 4 años en China y usé el tren bala de 350 kilómetros por hora, son eléctricos, sí, y eso es lo que había que hacer. Tú también tuviste oportunidad de usarlo. ¿Y cómo hacen? Bueno, ya no tienen esta función, pero hacen otra. Exactamente. No nos vayamos tan lejos, el ferrocarril de Panamá se inauguró en 1855, exacto, y al principio, cuando se construye, era para que los aventureros que andaban buscando el oro en California pasaran del este de los Estados Unidos hacia el oeste. Eso no fue, eso fue un boom como de 10, 15 años máximo. No se usó más hasta que llegan los franceses a construir el canal. No funcionó el canal francés, fracasó, ahí queda aguantadito. Viene la época de los estadounidenses, lo usan para construir el canal por Estados Unidos, mengua después de eso, pero inteligentemente los que tienen la concepción lo están usando ahora para contenedores, y también para turismo. Entonces, ¿qué es? Ahí está la infraestructura. Cambiemos el propósito. Eso es lo que debió pasar aquí. Cambiar el propósito. Hoy sería un recurso turístico increíble para Chiriquí. Bueno, y mira que estuve viendo también en un documental hace poco una locomotora que salía de Canadá y llegaba hasta México, la Emperatriz. Y ajustaron, arreglaron todos los rieles y todo lo demás para hacer una ruta ida y vuelta, que ha revolucionado pues todos los pueblos por donde pasaba Emperatriz. Hicieron documentales, hicieron una serie de cosas, porque vieron pues el recurso, supieron darle valor a la historia y a todo lo que eso envolvía. Entonces a veces pues quizás nos faltó un poquito de visión. La visión, la voluntad. Y hay algo triste en la historia del ferrocarril, es que se utilizó también, como muchas otras instituciones, como un botín político. Su caída obedeció sobre todo al mal manejo administrativo. Fue en su momento, en los años del 20 al 40, la principal fuente de trabajo de la provincia. Para eso entonces 300, 400 empleados. Era un montón. Bueno, la competencia era la compañía frutera, pero era una transnacional. Pero a nivel institucional era una generadora de empleo. Y eso pues fue menguando pues por la intromisión del partidismo político, ¿no? Que se convirtió también en estos son mis empleados, ¿no? Aunque no funcionen. En sus inicios el ferrocarril fue una escuela de oficios. Tenía torneros, ebanistas, soldadores. Tema mecánico, tema artesano. Eran los especialistas. Eso fue una escuela para muchas profesiones. Hombres que ahora pues han heredado eso. Pero ahí se hacían las piezas de una máquina que fallaba, ahí se creaban. Ellos hacían los vagones, los reconstruían. Había una creatividad en esos talleres. Hoy, para ubicarnos, es el actual lugar donde está el MOB y la cadena de frío. Ahí estaban
los talleres, y de hecho estuvo la primera estación. Esta estación que estamos viendo, que hoy es la sede de la Biblioteca Pública Santiago Guisola Delgado, es la segunda ubicación de la estación central. La primera, de madera, también un edificio hermoso, estaba emplazado allá en la actual zona, pues que les menciono, de la cadena de frío y del MOB. No queda nada de esa No, sí, construcción. ahora mismo está este edificio, Muéstranos si lo pueden acá. ver, usted vaya ahora mismo y está toda esta estructura, y adentro están todas las herramientas traídas de los Estados Unidos, las troqueladoras, las cizallas, que yo les he dicho que hicimos inventario, el Comité por el Patrimonio Histórico, en el cual tú y yo somos parte, hicimos un inventario de las piezas para que el MOB se las done, ya sea al Museo del Ferrocarril en la Concepción o a la Feria de David, que también quieren hacer una sala, ahí donde está la Exhibición, locomotora, claro. una sala de exhibición, porque hay decenas de piezas que yo creo que hasta se pueden usar, porque tú sabes que estas máquinas eran, Bueno, miremos el ejemplo de Emperatriz, que la volvieron a... esas máquinas yo creo que las limpian y se pueden utilizar. Entonces, hay que rescatarlas, ahí les inventaríamos una campana, un silbato, una serie de artículos vinculados con el ferrocarril, maletines, tiquetes o Herramientas. boletos, Recuerdo haber exacto. visto la foto de los Y tiquetes. entonces, bueno, ahora que hace poco el presidente estuvo allá en la estación del ferrocarril de la Concepción, que Inaugurando es el museo. sede del museo, pues se llevaron esos artículos. Pero es un trabajo nuestro que los identificamos y entonces los llevaron. Lo importante es rescatarlo. Hay vaconcitos en Progreso, hay en Santa Marta, hay en Acerrío, en Dolega hay uno, cuando usted va por el área del cementerio, hay uno abandonado, que hay una burocracia y que el programa sirva para eso. Que el MOB quite ese cordón de presión que hay, porque hay que mandar una cosa a Contraloría, que se, la Por un burocracia vagón que en cualquier momento llega alguien del mal vivir y lo deshace. se lo lleva. Entonces, miren cómo hizo Boquete con su vagoncito. Exacto. La gente sube ahí y los niños casi Igual el de la feria y ahora pues igual en el Bugaba. de Bugaba. Hay que rescatarlos porque Entonces, generan también dinero. Ese llamado también a los gobiernos locales a que se empoderen de su historia, de las herramientas que tienen y que le den valor a todos estos instrumentos que pueden ser utilizados para el turismo, para esa enseñanza didáctica, porque no es lo mismo poner a los chicos a decir en 1920, a que le digan, aquí era que se sentaba su abuela. Tú eres muy dinámica en ese tema de la enseñanza. Bueno, mira, mi vínculo con este tema viene de que cuando mi madre en los años 60 era funcionaria del MIDA, era agente del hogar, la nombraron en Progreso. Y ella estaba embarazada de mí. Hace que desde chiquita. Entonces mi mamá dice que ella se iba con sus maletitas a Progreso allá, y el viernes que tenía que regresar se alquilaba ya, pues, porque solo llegaba en bus hasta la Concepción, y de la Concepción tomaba un motor hasta Progreso. Los viernes a las 4 pasaba el tren que venía para David, y ella con sus maletitas y con su pancita, yo adentro, sé que ella iba detrás a veces del tren para poder agarrar. Entonces yo digo, mami, ahí es que yo pasé en el tren, en tu barriga primero, ¿no? Wow, Entonces, interesante. exacto. Porque así como yo tengo una historia, tú tendrás la tuya, los que nos escuchan también, si no su abuelita, Sí, yo he su escuchado abuelito, muchas historias su de- tío, su primo, gente que iba a vender a las estaciones pifa, naranja, bollo, cualquier tipo de fritura, y familias que se levantaron gracias a las ventas en las paradas del tren. Los pueblos de la línea se llamaban Los ellos. pueblos de la línea. Los pueblos de la línea. Se dinamizaron su economía gracias al paso del tren. Como ahora las carreteras. Si tú quitas la Panamericana y le pones otro trazado, los pueblos por donde pasan ahora mismo van a menguar y van a surgir otros. Eso fue pasó lo que con el pasó tren. Con La Chorrera, Raiján, cuando hicieron la autopista. Exacto. Nosotros tuvimos una carretera nacional en los años 30 que pasaba por Guabalá y llegaba por Soná. Bueno, ahí hubo pueblos que crecieron, tuvieron otra dinámica producto del paso de esa carretera nacional. Cuando se trazó la Panamericana, que fue trayecto diseñado por los estadounidenses, una ruta completa, así que los pueblos menguan Menguaron, y claro. nacen otros. Así pasó con el ferrocarril. Bueno, y es parte del ciclo, pero aquí lo importante es nuevamente, como lo mencionamos, hacer ese llamado a la unión, tanto de las autoridades como de las empresas privadas, la sociedad civil en general, la sociedad organizada, tal como es el Comité por el Patrimonio Histórico, a que se pongan de acuerdo y pongan en valor todos estos instrumentos y todas estas herramientas que van a funcionar para muchas cosas. Esta instalación muy bien podría servir. David necesita una biblioteca moderna.
Y este edificio que es tan emblemático bien podría ser la sede para el Museo del Ferrocarril en David. Y no es que vamos a competir con el de la Concepción, el circuito del ferrocarril, el tren. Hay una estación, un museíto en Dolega, en Potrerillos, el profesor Demetrio Miranda, que es el propietario de la antigua estación, dice, yo lo cedo para un museo. Puede haber una salita del ferrocarril, pero una sala de la vida cotidiana del potrerillense, del dolegueño, del boqueteño que ya tiene algo, de en San Pablo, en Alange, cada uno de los lugares por donde pasaba. En La Pita, que todavía tienen su estación ahí, incluso tienen FNC, las letras de la época, imagínate, todavía están allá. Tenemos muchos recursos, pero eso no es para que un edificio sea restaurado solo porque sí, porque eso beneficia económicamente a los lugareños, y eso es lo que se quiere siempre con este tipo de proyectos. Bueno, y también da un atractivo, porque cuando llegan los turistas, ¿qué es lo que los tenemos que llevar a ver? Claro. A mí me ha tocado tener visitantes de otros países y bueno, me las tengo que ingeniar y yo los llevo al Parque de Cervantes a ver las iguanas. Gracias a Dios ha sido un éxito ir a ver las iguanas comiendo sus lechugas y bueno, es algo que ellos no ven en otros lugares. Sin embargo, sí nos hace falta pues esa estructura de la historia de antaño. Es por eso también todo ese trabajo por la reconstrucción, la puesta en valor, que es lo que tú me has enseñado del sector histórico de David. Es que cuando tú visitas un lugar, tú tienes pues pruebas cuando has hecho viajes a otros países, lo primero que uno hace es visitar el museo, porque necesitas ver la identidad, la idiosincrasia, las características de la gente que habita ahí. Exacto. Y de hecho la misma gente, cuando tú preguntas, ¿a dónde va? ¿A dónde puedo ir? Al museo tal, a la casa tal. Entonces hay museos temáticos. La casa donde vivió Neruda, la casa, o sea, todo eso son personajes y nosotros tenemos nuestro propio personaje. ¿Cómo no? Tenemos personajes. Bueno, mira, en esta investigación descubrí que Belisario Porra estuvo preso, el hombre que concibió el ferrocarril, estuvo preso en el cuartel de los Lince, donde hoy es la sala histórica de Coto, porque él era liberal, los conservadores lo toman prisionero, lo agarran ahí y lo llevan detenido por barco hasta Veraguas. En Santiago se escapa, ahí se escapa él y huye a América Central. Entonces, todo eso uno lo puede recrear, uno narra eso a los chicos, porque en lugar de ver solo la foto del hombre de los mostachos, que es Belisario Porra, uno dice, uy, ese hombre estuvo aquí prisionero, ¿no? Y que quizás en ese retrato lo vemos como lejano, pero estuvo dentro de nosotros. Uno lo hace, lo que se puede adaptar ahora con las obras de teatro. Yair, que está muy pendiente de todo el actor que tenemos. Aunque aquí él hizo el papel de José Belli hace poco en una actividad del italiano que construyó la torre San José de David. Hacemos la historia más íntima, más cercana, no tan ajena ya. Hacemos que la historia realmente sea pasar los hechos por el corazón nuevamente, como dice un argentino, Felipe Pigna. Bueno, y yo quiero resaltar esto en ti, Milagros, de que es que eres una historiadora que se sale un poco de la caja, te saque del patrón, lo cual agradecemos las personas que aprendemos de ti, porque generalmente pues vemos al profesor de historia como a esta persona que habla lento. Solo nombres y fecha. Los nombres, la fecha, y donde te equivocas un numerito, malo. Pero no, o sea, tú aparte de dar las clases, haces un trabajo de investigación que se ha visto reflejado en tus libros, que ya tienes una amplia gama como escritora. Cuéntanos un poco ahora ese trabajo de investigación. Es un trabajo de campo. Es un trabajo de campo porque la gente dirá, bueno, pero es que ahora en la inteligencia artificial, colóquelo los retos, pregúntele a Mónica, a ChatGPT, redáctame, yo uso los prompts, ¿no?, para ayudarme en algunos textos. Redáctame un resumen sobre el ferrocarril de Chiriquí y lo que te va a poner, no, es el ferrocarril de Panamá, no te lo identifica como tal. Y eso es importante que los jóvenes lo entiendan. Y digo, jóvenes y no tan jóvenes, a mí me pasa con las poesías. La gente piensa que todo está en internet. Hay poesías regionales de poetas locales que están en manuscrito y hay que irlas a buscar a las bibliotecas como las que tenemos aquí, que vuelvo y agradezco al personal que siempre nos atiende muy gentilmente, claro, para venir a buscar las poesías de los poetas de aquel tiempo. He ido a casas de profesoras de español. A mí se me había dado darte un dato. Yo tengo toda la colección de los Ecos del Valle, de los años 30 y 40 y 60, digitalizados. Ahí hay una gran cantidad de poesías que me imagino tú no conoces, porque imagínate, esos periódicos de casi 100 años,
voy a darme la tarea de extraerte bueno, algunas. Y para todo el que tenga alguna poesía por ahí guardada, bienvenida sea. Pero bueno, volviendo al tema, Milagro, que es fácil desviarse con esto. Bueno, la no investigación todo es está de en campo. internet. Exacto, la información de este libro está basado mucho en los testimonios orales. Y de ahí pues me ayudaron. Tú te vuelves como una detective, una espía. Bueno, mira, allá. sin querer, este tema surgió en una clase. Yo a mis estudiantes les asigno que entrevisten a familiares que tuvieron experiencias en el tren, para que ellos vean eso. Oye, no estoy hablando del tren ese aburrido de porra, no. Como tú dices, mi abuelita viajó aquí, oye, mi abuelita se conoció con mi abuelo en el tren. Entonces, que ellos rescaten anécdotas. Y después digo, oye, pero si esas entrevistas de ellos me sirven para mi trabajo. Y aquí en la bibliografía están mencionadas, yo reconozco el trabajo de los estudiantes que hacen las entrevistas. Así pude recoger 37 de cientos, pero seleccionó 37 entrevistas de estudiantes de Puerto Armuelles, de Cantagallo, de Alange. Por ejemplo, José Figenio Morales, lo recogió un estudiante, donde dice que el abuelito le decía que iban para la Concepción, Cantagallo metido, había que levantarse a las 4 de la mañana para coger un caballo, él menciona el nombre del caballo, y su abuelita la noche anterior le planchó el pantaloncito que él se iba a poner, porque eso era un día de fiesta. Iban en el tren a la Concepción. Entonces, esas vivencias son las que se plasman aquí. Entonces, eso no está en internet. Eso hay que ir al campo a recogerlas. Las narraciones de las personas. La gente se emociona cuando tiene esos recuerdos de cuando viajaban en el tren, porque hay por eso que se llama Vidas sobre Rieles. Ahí hay amor, pasión, tragedias, ¿no? También hubo accidentes, todo giraba, buscar medicina, vender lo que se producía, mandar el niño a la escuela. El ferrocarril revolucionó la educación. ¿Por qué el Félix Olivares celebró 100 años la semana pasada? Porque tuvimos años y años sin centros de educación secundaria. Sí. Había que ir a la capital en un barco que demoraba 48 horas. Y que no tenía recursos se quedaba analfabeto, ¿no? Entonces, el tren vino a permitir que los niños de las áreas rurales pudieran ir a los centros donde ya habían escuelas. Ya, porque, ¿sabes lo que era someter a un niño de 6, 7 años que cruce esta quebrada? Si ahora todavía tenemos niños que cruzan zarzos y se ahogan, imagínate hace 100 años atrás. Las distancias, los peligros. Entonces, ya ahora no, yo dejo a mi niño a caballo ahí en la estación de Caimito y él va a ir pues en tren hasta la escuela Leopoldina Phil, de donde me imagino es egresada nuestra amiga Staff, que está aquí con nosotros en la biblioteca. Entonces, revolucionó la vida de todas las personas en todos los campos. ¿Cuántas estaciones tenía el tren? Bueno, habían estaciones principales que son como principal. esta, exacto. Estaba la de Pedregal, de donde salía, estaba esta estación que inicialmente se llamó la estación del Palacio, porque ese edificio que ves al frente es más viejo que esto, es de 1906. Y aquí tenemos una foto de 1910, cuando está la línea, perdón, del 16, cuando está la línea aquí y está la foto del Palacio. Y ese es uno de los edificios mejor Ese es el primer edificio de concreto de la ciudad. Después vendrá el que está todavía en pie, allá en Óptica Centeno, de los Alfen, que es del 7, por ahí, un año después de este. Pero este le gana. Y ahora lo remodelaron todo. Exacto. Después aquí venía un apeadero en Doleguita. Allá había un apeadero. O sea, una casetita, un apeadero donde la gente se apeaba. Se bajaba y se subía. De ahí el tren avanzaba, teníamos apeadero en Los Algarrobos, había también en Caimito, y después ahí venía la estación intermedia de Dolega, ¿no? Entonces, en los pueblos de mayor población teníamos una estación ya pues de madera más grande, que tenían su pequeña bodeguita, porque recuerden que el objetivo era mercadear. Si usted tenía gallina, cerdo, lo que sea, aquí estaba lo que es hoy el Mitradel, era la bodega. Ahí tú te llevabas tu ganado y tenías que mandarlo para Puerto Armuelles y tú dejabas tu ganado ahí, o tu caballo, tu puerco, tu gallina, y allá pues los mandabas pagabas una tarifa por eso. Da risa porque tarifa de 1 centavo por peso y por artículo, ¿no? Exacto. Los precios de la época. Entonces teníamos las estaciones centrales aquí en David, una intermedia en Dolega y una estación grande en Boquete.
otra estación intermedia en Potrerillos abajo, donde está la intersección de la Y, ahí había una pequeña estación de madera, y en el año 38 se extiende el ramal a Potrerillos arriba, que allá habrá otra estación. Y sí había pues ese plan de seguir expandiendo. Bueno, seguir imagínate que se creciendo. pensó hacer un ramal incluso hasta el lado de Bocas, desde Boquete, y por el lado de San Andrés, porque en San Andrés se construyó un ramal en el 49. Ya cuando casi Boquete cerraba y cerraban otro, había que seguir transportando mercancía. Bueno, vamos a abrir San Andrés. Y abrieron San Andrés en el 49, y un superintendente, que es el nombre de los gerentes en esa época, pensó extenderlo hasta Río Sereno. Y avanzaron los estudios y todo, pero no llegaron a concluir, no prosperaron. Todo esto se vio frustrado por lo que fueron las carreteras, ¿no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el automóvil estaba muy popular, mejoró el poder adquisitivo de la gente y se pudo comenzar a comprar vehículos individuales. Los gobiernos se vieron obligados a mejorar las carreteras, ¿no? Porque las carreteras antes eran de piedra. Bueno, porque yo me imagino que las personas que tenían mayor poder adquisitivo eran las que podían comprar un auto y eran las que estaban también manejando. Te cuento una anécdota, estaban los Halfen y otra familia, creo que eran los Tribaldos o los González Revilla, bueno, de los primeros en tener vehículos aquí en David, unos motorcitos Ford, que le decían los como fotingo, ¿no? Nada más habían 2 carros, oiga, aquí en la calle de David, y se chocaron. Y como eran caballeros, yo le pago sus daños. El otro, no, yo le pago su. A ver, la pelea era quién pagaba el daño del otro. Wow. Tiempos de caballerosidad, no como ahora, ¿verdad? Ahora son los trompones los que abundan. Era en ese tiempo de los primeros autos. Después esos carritos, tenemos fotos cuando están aquí en la estación, usando las carretas para desembarcar mercancía, y también de esos vehículos iniciales que hacían el servicio de taxi aquí. Pero mira, hay una cosa que no me queda claro. En ese momento, cuando empiezan a aparecer los primeros autos, eran autos unifamiliares, eran autos pequeños. Pero así comienzan a aparecer los vehículos que son transformados, las chivas, que son vehículos transformados, modificados para el transporte colectivo. ¿Y la carga? Y la carga se usan pick-ups. Hay los pick-ups, sí, en los años 30 tenemos una foto de los negocios de don Aristides Romero. Miren, el tren fue tan importante que aquí tenemos una empresa de Aristides Romero en La Estrella. Él llegó a tener negocios en La Estrella. Aquí tenemos que de manera paralela estaban los quitrines estos, las carretas aladas por caballo, y tenemos los pequeños vehículos que recién circulaban, los pick-up. Pero aquí están, ¿ves? Esta es la página 215. Son automóviles de carga, pero... Están como modificados. Sí, o sea, pero la carga viene de la empresa Romero aquí, porque no podían llevar la carga a Concepción porque no habían buenos caminos. Entonces, hay un sistema multimodal. Internamente se usan los pick-up, los busitos, los vehículos individuales, hasta que las carreteras se arreglan para entonces llevar la gente a Dolega en buses colectivos. ¿Pero en cuánto tiempo pasó eso? No, eso toma su tiempo. Desde los años 30 que comienzan a aparecer estos vehículos hasta hasta unos 15, 20 años. No es tanto. Pero en ese tiempo, no es tanto. Pienso yo que pudo haber ido como un retroceso, ¿no? En cuanto a la movilización de la carga, o sea, porque siguió trabajando. El tren sigue haciendo carga, pero recuerda que la independencia, el tiempo de la gente comienza a valorar el tiempo. Es más individualizado. Y tú no dependes del itinerario. Si tú no estabas aquí donde estamos hoy a las 7, te deja el tren. Tienes que esperar el de la tarde a la 1. Bueno, es más individualizado, no hay una colectividad. Y eso también nos hizo ser como más independientes, pero esa independencia también nos separó. Esa es una de las reflexiones finales que tenemos en el libro. El hecho de ir en un vagoncito, así íbamos tú y yo en el vagón de segunda clase, porque Yair hubiera pagado primera clase, ¿no? Ahí tenía sillas acolchonaditas. Mi abuela me contaba del tema de primera clase, segunda clase, que eran como mecedoras, una cosa así grande. Estaban acolchonaditas, exacto. Entonces, si tú y yo estábamos en un vagón, face to face, cara a cara, pegaditos aquí, la gente se divertía echando los cuentos, bueno, habían sus peleas de vez en cuando también, ¿no? Pero la gente tenía una interrelación mucho más fuerte. El vehículo te separa, ¿no? Ya los mundos, pues, comienzan a ser más dispersos.
el tren colectiviza, comparte, solidariza, la gente esperando aquí en la parada del tren. Claro, todo esperar. eso genera pues una articulación más grande entre la población. Y bueno, eso también hace una cohesión para que tengamos objetivos en común. Exacto. Eran tiempos en donde que se trabajaba mucho con las juntas, las peonadas, había más solidaridad, porque es que dejamos de ser rural para convertirnos en semi o urbano. Y el urbanismo siempre despersonaliza, siempre va a despersonalizar. Bueno, esos eran tiempos de un Chiriquí más rural. Y siempre tenemos como esa misión, ese objetivo de llevar la tecnología, de llevar mejores condiciones, pero bueno, pues Que mantener el equilibrio no es fácil. exactamente, Exacto. porque sí, se dejan cosas atrás que como en este caso vemos, nos ha pasado factura. Y también sucede es que se rompe lo tradicional. Vamos a usar Boquete, que es el que conocemos más. En Boquete, cuando la máquina llega con ese rugido, esos niños, algunos piensan que eso es un monstruo, que sale humo de ahí. Algunos salen huyendo. Aquí hay un testimonio de la señora Nivia, que en Chumical de Alange tenía 9 años, cuando ve esa máquina y cuando comienza a andar, ella salió huyendo, porque una niña de pueblo y ve ese monstruo que llega, que se mueve, que produce ese ruido, humo. que silba, porque los silbatos ¿verdad? Lo manifestaban a la llegada y a la salida. Ella dice que andaba buscando leña para una panadería donde ella vivía. Así que la señora, ya falleció hace poco, tenía más de 100 años, narra eso. Entonces, le cambió la vida monótona a muchos de nuestros pueblos y los introduce a la modernidad, porque definitivamente el tren es un elemento de la modernidad. Sí, pues, y bueno, ahora viene la otra parte. ¿Cuáles son las expectativas o qué esperamos ahora con este sonado proyecto del tren David-Panamá? Otro dicen Panamá-David, pero dice que no, que sale de acá, así que es David-Panamá. ¿Cuáles son las Bueno, yo expectativas siempre o qué veo opinas? esto desde el punto de vista del centralismo nuestro. Los millones y millones que se invierten en Panamá capital, en las 2 ciudades terminales, están excavando un túnel bajo el canal para el metro. ¿Cuántos millones se lleva eso? Para, lógico, descongestionar la urbe, que allá está la fuente de empleo, allá todo el mundo se quiere ir. Pero si generamos fuentes de empleo en las provincias, no tenemos que ir a hacinarnos allá y aumentar los niveles de delincuencia que hay. Tenemos que generar fuentes en los sitios provinciales. Descentralizar. Se hablan de 12.000 millones de dólares para construir el tren eléctrico Panamá-Chiriquí. ¿Cuántos dineros se han perdido en las diferentes administraciones? Somos un país rico, mal administrado, saqueado por muchas autoridades a lo largo del tiempo, desde la República, desde el inicio de la República. Tengamos autoridades competentes, honestas, que sepan administrar correctamente los recursos. Sabemos que hay necesidad de agua, es una prioridad en el país. Sabemos que el problema del seguro social es de urgencia notoria, pero no dejemos todo a que sean las ciudades terminales las que concentren los megaproyectos. El resto del país también merece vías de comunicación adecuadas. Nuestros productores merecen que su producto esté a 2 horas de camino, no a 12, 14 horas, extenuados por calles que no intransitables durante algunas partes del año. ¿Quién pone la mesa, los alimentos en la mesa de los panameños? El trabajo y el sudor de los chiricanos. No se merecen los chiricanos un mecanismo de transporte expedito, rápido, que al reducir los tiempos de transporte se puedan invertir en productividad, en mejorar tecnología, tantas cosas que se pueden derivar. Así que es cuestión de reflexionar que el resto del país también requiere megaproyectos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, este libro sale justamente cuando tú empezaste a escribir esto, no sabía. Estábamos en pandemia. No había idea de que se hablaba de un tren ni nada de esto, pero sale en el momento justo donde pues ya está como... El abuelo del presidente trabajó en el ferrocarril, un italiano llamado igual José Mulino. Bueno, es parte de la historia también. Es parte de la historia. Ese fue otro elemento que impactó la demografía. Tenemos muchos ciudadanos que son descendientes de los extranjeros que vinieron a trabajar. Recuerden que eran trabajos especializados, motoristas, otra serie de profesiones que no habían aquí. Así que
Aquí está la lista de en su momento cuántos extranjeros habían. Lo dice el señor Hebar, que fue el constructor, un ingeniero constructor. Dice cuántos ingleses, cuántos italianos, españoles, estadounidenses. Y muchos de ellos tienden sus anclas aquí. O sea, lanzan sus anclas y quedan y forman su familia. Aquí están los apellidos de esas familias que se quedan. Y eso es una huella dejada por el ferrocarril. El choque cultural o el aporte cultural de ellos. Incluso hay la religión, hay grupos religiosos que por primera vez vienen vinculados con esos trabajadores del ferrocarril. Y las profesiones sobre todo, ¿no? Los técnicos, los oficios que ellos sabían, los enseñan a la gente local. Y que ahí se derivan muchas cosas de la existencia del ferrocarril en Chiriquí. El aporte, ¿no? El aporte que permea todas las áreas. Multifacético. Excelente. Milagros, ¿dónde podemos conseguir Vida sobre Rieles? Bueno, el libro está de manera exclusiva en Culturama, en la Casa de Culturama, porque nosotros siempre publicamos bajo el sello de Culturama. Es la organización que cumplió 36 años ya, desde 1988 estamos. El objetivo inicial es fomentar el hábito de la lectura y este tipo de obras pues también tiene el propósito de rescatar la memoria histórica de los pueblos. Tenemos la serie dedicada a los distritos. Este tema era un compromiso que lo dice el autor del prólogo, el doctor Stanley G. Cado Moreno. Las generaciones del presente no saben, ¿no? Chiriquí del siglo XX solo puede entenderse estudiando el papel del ferrocarril que conectaría el puerto de Pedregal, por siglos la puerta de entrada por vía marítima a la provincia. Y otra frase, la historia e importancia del ferrocarril es un pasaje casi olvidado por los chiricanos y panameños del siglo XXI. Entonces, yo te lo puedo decir que en mi caso es así. Yo recuerdo, yo crecí por el área de la feria y recuerdo en los años 90 que se veían los rieles, pero digo, yo no entendía muy bien qué hacía eso en medio de... Eran como lotes, ¿no? Ajá. Y pasaban los rieles, eso también ya desapareció. Bueno, leyendo la obra te vas a dar cuenta. Porque ahí donde está ahora mismo el parque de los juegos mecánicos, ahí había un switch donde habían cambios de vía. Él sí se acuerda. Y entonces iba un ramal para, pasaba frente a la casa del superintendente. Estamos en vivo y estamos en el centro de la histórico ciudad, ese silbato, desde la Biblioteca Santiago Anguissola Delgado, que en su momento funcionó como una de las estaciones del ferrocarril, y esto que acabamos de escuchar, Milagros, explícanos. Bueno, eso es parte de la vida cotidiana en David. Uno le dice el cacho. El cacho de del cuerpo de bomberos. Porque antes se sonaba con un Me cuerno, imagino, ¿no? Que sí, de ahí quedó el término. Esto también se hace en Boquete, lo he escuchado. Sí. No sé qué otro pueblo son los dos, en donde a las 12 y a las 9 de la noche se escucha. Y aquí suena a las 8 el reloj del Palacio de Gobierno. Bueno, todas estas son curiosidades que uno se entera, pues, caminando, visitando este tipo de lugares, este tipo de infraestructuras que están en pie, que están funcionando y que están en buen estado. Y aprovechamos a la coyuntura para decir que visiten la Biblioteca Santiago Anguissola Delgado. Aquí hay estacionamientos, está en el centro de la ciudad, hay aire acondicionado, hay sillas, hay mesas, hay libros y hay un personal muy gentil que está dispuesto a atenderle. Venga y saque su carnet y consulte los libros y también enriquezcase un poco sobre esta historia que, como bien mencionamos, Milagros, no necesariamente está en internet, no está en ChatGPT, porque recordemos que el internet se alimenta de lo que las personas suban. Y si nadie se dedica a subir esta información a la red, no lo va a encontrar ahí, lo va a encontrar en las bibliotecas. Así es. Bueno, miren, este lugar ya lo he detectado para reuniones. Tienen esa sala con aire acondicionado, es una sala de informática que se presta pues para reuniones, para utilizar el equipo de computadoras conectadas a internet, así que las instalaciones tienen múltiples facetas aquí, así que hay que aprovecharlas. Así es. Nos contamos, Milagro, el tema de el sello de Culturama. De Culturama, exacto. Siempre nuestras publicaciones pues vienen bajo la tutela de Culturama, porque todo lo que se vende de esto es para continuar nuestra labor educativa. Culturama es una ONG, su nombre oficial es Asociación Culturama Internacional. Estamos reconocidos por todas las autoridades que tienen que darnos pues nuestra personería jurídica, y si usted decide comprar un libro, está aportando a continuar con nuestra labor. Tenemos un programa de radio,
Culturama en la radio, tenemos el Culturama impreso, tenemos el trabajo de las publicaciones geohistóricas y ahora pues somos el brazo ejecutor del Comité por el Patrimonio Histórico, porque nuestra sede está en el sector histórico de David, en el barrio Bolívar. Así que lo que usted done comprando un libro va para continuar con esta labor que venimos haciendo por más de 3 décadas. Así es, entonces los teléfonos. Culturama, el teléfono de Culturama, el 730-4010, nuestro horario es de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Estamos en la avenida Sexta Este, recuerden, no es calle Sexta, es avenida Sexta. Las calles son las que tienen la gente que hacer parada en la esquina. Los altos, no, esa es una avenida porque es de manera permanente la circulación en el barrio Bolívar. También está en Instagram. Tenemos Instagram y tenemos nuestro Facebook, Culturama Chiriquí. Culturama Chiriquí, y como ya lo ha mencionado Milagros, el brazo gestor de lo que es ahora el patrimonio por el sector histórico de David, donde se llevan a cabo muchas de las reuniones, así que también esa invitación, Milagros, para que la gente se sume. Sí, el próximo jueves 19 de septiembre vamos a estar reuniéndonos. Nos ofrecieron la Alianza Francesa, nos gusta la idea porque es un espacio también del sector antiguo. El profesor Edwin Rodríguez, creo que se llama él, el presidente, y nos ofreció para la próxima reunión hacerla ahí, porque estamos creciendo, estamos sumando mucha gente nueva, mucha gente joven, que necesitamos ese relevo generacional porque en un momento uno se tiene que retirar y necesitamos que los jóvenes se comprometan con los temas históricos, con el rescate del patrimonio, con la producción investigativa, y estas son las formas para ellos interesar. Con la sociedad en general, Milagros, como ciudadanos. No es solamente por la historia, es por los que vienen también, porque hay que enseñarle a los niños a esa solidaridad ciudadana. Valorar todos los proyectos que está llevando a cabo el sector histórico, en donde no importa cuántos años usted tenga, usted puede ir y participar y estar pendiente pues de las programaciones que tiene este comité en pro de poner en valor el sector histórico y también otras áreas de la provincia. Bueno, Milagros, muchísimas gracias de verdad por sacar tu tiempo. Yo sé que ella está en semana de estreno, de promoción, y tiene muchas entrevistas y ya... Estamos visitando a los auspiciadores porque hay que destacar que esta obra se logró imprimir por el apoyo de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 personas que confiaron en, porque este trabajo pues tiene un costo alto por el número de páginas, por el número de fotos, por su presentación, que es bastante bonita, y también porque la gente dice, imprímelo afuera porque es más barato, pero ¿y la divisa que se va? Entonces no, esta empresa le da trabajo a nuestra gente, así que hay que apoyar a la empresa local. Bueno, miren, ese es el mensaje que también, o sea, de solidaridad por todos lados, de verdad. Exacto. Que sí. Hay que practicarla. Y hay que promoverla y hay que practicarla. Estás en esta semana de promoción, yendo a diferentes medios. Hemos tenido la suerte, la oportunidad, porque es que hice un trabajo de estar ahí encima para poder tener una de las primeras fechas y dar a conocer este trabajo del cual pues nos sentimos parte porque hemos escuchado. Nos tienes que informar cómo se hace para venderlo por Amazon, porque tú tienes esa experiencia. Sí, claro que sí. Me acuerdo, Milagros, que hubo un momento en que se te dañó la computadora y unos datos que no sabías si recuperaba. Sí, he sufrido porque me robaron la computadora. Sufre uno mucho cuando le roban la computadora. Exacto, y toda la investigación y todo el tema. Y eso es lo que la gente no sabe. Ven el libro puesto ahí, dice, ay, está caro, o ay, no me parece. Pero todo lo que hay detrás de este trabajo. Y en los libros de los distritos más hay que cruzar zarzos, puentes, enfrentarse a culebras, navegar hacia arriba por mares para encontrar las islas. El trabajo de campo tiene mucho riesgo. Miren lo que le pasó a Irwin, el de la televisión de Nat Geo, por andar detrás de la... cocodrilo, no, esa fue una raya, ¿no? Que le pinchó el corazón, ¿no? Y falleció. ¿Por qué? Porque los trabajos de campo tienen muchos riesgos. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros desde este importante lugar. La Biblioteca Santiago Anguissola Delgado funcionó en su momento como estación del ferrocarril, así que yo creo que no había mejor lugar para hacer esta entrevista sobre vida, sobre rieles, las huellas del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Esta es la última, el último libro, el más reciente, que ha lanzado Milagros.
quiero que sepas que como chiricanos estamos orgullosos de tener una persona como tú, tanto en la gestión cultural, en la investigación, en la historia, colega también de los medios de comunicación de aquí, de Radio Chiriquí, en Culturama en la radio por hace muchos años también, y que siempre tiene pues esa manera tan amena de tratar, siempre tiene ese trato amable, amigable y que ayuda y acompaña y sobre todo invita a sumarse a todas estas labores que estás haciendo. Así que bueno, para todos nuestros amigos de Radio Chiriquí 103.3, aquí en Entre Poesías y Poetas, los invitamos a adquirir Vidas sobre Rieles, las huellas del Ferrocarril Nacional, la más reciente obra de nuestra compañera Milagros. El precio, Sánchez. 25 balboas. 25 balboas, la verdad es que vale totalmente los 25 balboas, incluso más, todas las fotografías que se encuentran aquí, todos los sentimientos, todo el sentimiento que hay aquí para los poetas, para nuestros amigos poetas. 279 fotos hay. 279 fotos para los que usted se puede inspirar y entonces escribir sus propias obras. Así es. Bueno, muchísimas gracias Milagros, muchísimas gracias también a la administración de la Biblioteca Santiago Anguissola Delgado. Esperamos poder seguir viniendo por acá a compartir con ustedes en la biblioteca y darle a conocer a la audiencia todas las bondades que desde aquí se pueden encontrar. Yo me despido para Radio Chiriquí, Entre Poesías y Poetas. Mi nombre es Priscila Gómez. Sigan en sintonía de Radio Chiriquí 103.3.